Nada más quiero comentar un poquito acerca de lo que la oración que hizo Ruth ahorita al final, ¿verdad? En Matamoros, uno de los pastores es el pastor Alfonso y su esposa Sandra. ¿Verdad? Entonces, esta semana, una hija del pastor Alfonso enfermó, ¿verdad? De repente. Y realmente no estamos enterados a detalle de toda la situación, pero se agravó, ¿verdad? Y pues la jovencita falleció, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar acompañando a nuestros hermanos, ¿verdad? Y colaboradores en Matamoros. A la 1 de la tarde vamos a estar en la funeraria y después ya a las 2 de la tarde empezamos el servicio en Matamoros. Este, Como un paréntesis, ¿verdad? Ahorita al terminar vamos a recoger nuestras ofrendas, ¿verdad? Y van a hacer una ofrenda, ¿verdad? Para la familia, ¿verdad? Para colaborar en todos los gastos pues que no estaban planeados, ¿verdad? Y seguimos orando, ¿verdad? Para que Dios traiga fortaleza, ¿verdad? Y traiga ánimo, ¿verdad? Porque sí, una experiencia, ¿verdad? Muy difícil para todos. Pero pues los abrazamos, hermanos, se nos están viendo, los abrazamos y les decimos que sabemos que Dios es el que trae paz y trae consuelo, ¿verdad? De una manera sobreabundante, ¿verdad? Bueno, continuamos, ¿verdad? Hoy vamos a tocar el tema Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y vamos a ir a Jeremías 29:11, mientras que nos lo ponen en las pantallas o usted lo busca. Quiero hacer una oración ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias por este día. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar y te pedimos que tú vengas y redargullas en nuestro corazón, en nuestra mente y aclares nuestros pensamientos. Jesucristo, te adoramos porque reconocemos que a través de tu sacrificio nosotros podemos venir y presentarnos perfectos delante del Padre, no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno. Padre, te doy gracias, te pido que esta palabra, Señor, venga y haga rema en nuestra vida y que venga y trabaje en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a buscar Jeremías capítulo 29, versículo 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Está hablando el Señor, ¿ok? Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Siempre cuando nosotros pensamos en la palabra esperanza, hemos dicho, ¿verdad? Que dice, la esperanza muere hasta el último, ¿verdad? Siempre tenemos en nuestra mente la conciencia de que al final todo va a estar bien, ¿verdad? Porque esa es una esperanza. Entonces, busqué en el diccionario y la definición de esperanza es la siguiente, dice, esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que se desea o se pretende es posible y se puede lograr. Y puede ser a través, humanamente, de un esfuerzo lógico, pero realmente no tiene el mismo poder cuando sucede desde un ambiente espiritual a través de la fe. Entonces nosotros aquí tenemos que usar la fe. La semana pasada el hermano Alfonso predicaba en Matamoros que tenemos que activar la fe. ¿Sí? Es como un switch. Él ponía un ejemplo de un switch. La fe la puedes tener apagada o la puedes encender. ¿Cuándo la enciendes? Cuando tú empiezas a buscar a Dios y a creer en Dios y a escuchar su palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no solamente podemos quedarnos en la fe, después ahí viene la esperanza. Nosotros tenemos que entender qué es la esperanza o qué tipo de esperanza es en la que nosotros tenemos que confiar que todo va a estar bien. Dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27.
a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros, cuando nosotros empezamos a leer la escritura, nosotros empezamos a ver cómo empieza a descubrirse el propósito de Dios para nuestras vidas. Aquí dice, Dios quiso dar a conocer, pero no está hablando de dar a conocer desde una perspectiva de información o una perspectiva de conocimiento, sino está hablando de una perspectiva de una relación, ¿sí?, entre el hombre y Dios. Y lo menciona como una riqueza, ¿sí?, de gloria, como algo que tiene demasiado o debe tener demasiado valor en nosotros, que el hecho de conocer a Dios, no el hecho de saber que Dios es grande, sino el hecho de experimentar que Dios es grande en nosotros. Y después dice aquí que Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que nuestra esperanza no es aquel deseo de que nos vaya bien. Nuestra esperanza no es aquello que tú dices, al final de todo, todo va a salir bien. No, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Y vamos a empezar ahorita a hablar un poquito acerca de eso. Y si nosotros vemos un poquito de la historia y aprendemos un poquito de lo que estaba pasando en Colosenses, dice que Colosenses fue una carta que escribió Pablo cuando él estaba encarcelado. Entonces no era un tiempo fácil, no era un tiempo sencillo para Pablo, pero fue un tiempo que él entendió cosas muy importantes y empieza a explicárselas a los colosenses. Y desde la cárcel sus enseñanzas iban enfocadas a reconocer la deidad de Jesucristo, ¿sí?, en áreas claves como el perdón y también en áreas claves como la instrucción, ¿sí?, de cuidarnos de filosofías falsas y sobre todo de exhortarnos a vivir una vida, ¿sí?, que sea digna de una conducta de un hijo de Dios, de una persona que conoce a Dios a través de una relación, no a través de un conocimiento. Y luego vemos en Colosenses, voy a dar cuenta que yo quiero que usted vaya a Colosenses porque ahí vamos a estar viendo casi todo el capítulo, ¿sí? Hay veces que oigo que dicen, oye, es que es mucha Biblia. Bueno, usted y yo venimos a la iglesia a eso, ¿sí? Y debemos que continuarlo. Si usted se lo está haciendo pesado a veces leer la Biblia aquí es porque no la lee en la casa. Empiece a establecer un tiempo de lectura en la casa. ¿Para qué? Cuando usted venga aquí, usted ya traiga la condición de venir y estar estudiando y aprendiendo y estar digiriendo fácilmente lo que se está hablando. Si usted tiene algo para anotar, anote. Hay cuenta que hay frases que van a ser para ti rema en tu vida, que a lo mejor de toda la hora que hablamos, una frase vino, fue y impactó en ti, hizo un cambio y empieza una transformación en ti, ¿sí? Dice el versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. Versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Se acuerdan que dijimos quién es nuestra esperanza? Jesús, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir, cuando hablemos de esperanza, ustedes tienen que relacionarlo con Jesús. Y luego ahorita vamos a hablar de evangelio. Y tienes que relacionar la palabra evangelio también con Jesús. ¿Ok? Entonces dice la respuesta, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Esta esperanza ha sido por la palabra de verdad que es el evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta ustedes este evangelio dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron la gracia de Dios y la comprendieron plenamente.
Aquí usted y yo tenemos que entender completamente qué significa el Evangelio. Me acuerdo cuando pues nosotros vivíamos en la iglesia católica. Y íbamos, pues por lo raro, le voy a ser sincero, para las posadas, ¿verdad? Pero cuando íbamos a la iglesia católica, escuchábamos que decía el sacerdote, el Evangelio del día, ¿verdad? Pero nosotros hoy tenemos que entender qué es el Evangelio, ¿sí? No es simplemente, no son anuncios o enseñanzas acerca de la moral o simplemente de la conducta, ¿sí? El Evangelio es el anunciar la salvación a través de la vida de Jesús, ¿sí? De la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Tenemos que entender que el Evangelio es una revelación de Dios. Hay personas que han ido a la iglesia mucho tiempo y esto no se les ha revelado. Aceptaron a Cristo en su corazón porque alguien les dijo, acéptalo. Pero no han entendido qué significado tiene y debe de tener en sus vidas el Evangelio. Porque cuando tú y yo entendemos qué es el Evangelio en nosotros, empieza una transformación, empieza una regeneración, empezamos a ser diferentes, empezamos a avanzar ya no en nuestra voluntad, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra fuerza, empezamos a avanzar en la capacidad de Él. Empezamos a crecer en Él. Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio es una revelación y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele qué significa eso en nuestras vidas. Regresando a Colosenses capítulo 1, vemos el versículo 7 al 11. Dice, así aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel siervo de Jesucristo. Ahí está un nombre muy bonito para los que se van a tener niños últimamente, Epafras. ¿Ok? Dice el versículo 8, quien nos contó del amor que tiene el Espíritu Santo. Versículo 9, por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Aquí hay algo muy importante. Muchas veces nosotros entendemos orar solamente como el hecho de que, ¿sabes qué? Hay un plato de comida, hay que orar. Me voy a dormir, voy a orar. ¿Sí? Me duele la panza, voy a orar. ¿Sí? Tengo un problema, voy a orar. Pero cuando nosotros entendemos que la oración tiene que ser parte de nuestra vida, ¿sí? No de estar pidiendo ni de estar buscando, ¿sí?, un bien, sino estar entablando una relación, ¿sí? Es como cuando un hijo le dice a su mamá o a su papá, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Si uno de mis hijos viene y me dice, oye papito, chulo, lindo, hermoso, ¿y qué quieres? ¿Sí? Luego saco la cartera, a ver, ¿cuánto necesitas? ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente, ¿sí?, estamos acostumbrados a tener una relación donde la oración es para obtener algo. Y eso no puede ser así. La oración tiene que ser un método de establecer una relación. Cuando llega tu hijo y te dice, papá, chulo, lindo, hermoso, ¿qué quieres? Nada, papi, nomás quiere decirte que te amo. Te apuesto que lloras. Te apuesto que te doblas. Si no me pediste, pues te lo doy como quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa relación viene y va a traspasar, ¿sí?, todo entendimiento humano. Entonces, tenemos que entender la importancia de la oración dentro de lo que significa el Evangelio para nosotros. Dice también, pedimos a Dios que les haga conocer, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de conocer, ¿sí?, cuando hablamos de un aspecto de intimidad, ¿sí?, estamos hablando no de conocer de información, sino estamos hablando de algo íntimo. Entonces aquí dice, la oración de él es, pedimos que Dios les haga intimar plenamente con su voluntad, con toda sabiduría, comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a vivir una manera
digna si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener una relación con Dios íntima, donde ahora nosotros ya sabemos cómo vamos a vivir. Dice, esto implica dar fruto en todo, en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. 11, y ser fortalecidos en todo sentido con glorioso poder, así perseverando con paciencia en toda situación, con mucha alegría. Ha habido momentos últimamente, ¿sí?, en mi vida donde he estado en situaciones que tengo paciencia, pero no tengo alegría. Hay momentos en los cuales la situación, tú aguantas, pero no tienes gozo. O sea, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo soporto la situación difícil, yo soporto la complicación, pero no siento paz, no siento gozo, no siento el fruto que tiene que haber en mí, que es el fruto del Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que eso es parte del Evangelio. Cuando el Evangelio viene a tu vida y viene a mi vida, todo empieza a ser transformado desde una posición más profunda, no sobre algo superficial, no sobre lo que todos podemos alcanzar a ver, sino es donde solamente tú y Dios están trabajando. Si vemos en Colosenses, dice versículo 12, darán gracia al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes. En otras palabras, Dios nos ha dado la habilidad de participar, ¿sí? Somos capaces, nos ha facultado, nos ha dado permiso de participar de la herencia, ¿sí? ¿Qué es una herencia? Algo que tú no hiciste nada para obtenerla, ¿sí? Eso tiene que quedarnos claro. Si tú tuviste que trabajar por algo, eso no es herencia, es un pago por un trabajo. Pero si papá fallece, mamá fallece y te deja una casita o te deja un carrito o te deja dinero, pues entonces pues tú no hiciste nada. Eso es una herencia. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una herencia para los creyentes. Y vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, donde habla un poquito acerca de esa herencia. Dice el versículo 3, bendito sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha dado nacer un nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Ahí volvemos a acuérdense otra vez, esperanza igual a Jesús, ¿sí? Entonces la esperanza es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es algo que al final no vas a obtener nada. Siempre vas a obtener, al último, siempre vas a obtener la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, del Espíritu Santo en tu vida. Dice el 4, y recibimos una herencia que no puede ser destruida, no puede ser contaminada o marchita. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. Hay veces como iglesia perdido, ¿sí?, o hemos dejado de hablar y tocar este punto. ¿Por qué? Porque todos decimos, no, pues que estás aquí, ahorita aquí es lo importante. Sí, sí es cierto, aquí es importante, pero también no podemos olvidar que hay una promesa de que un día Jesucristo va a venir por su iglesia y un día nosotros vamos a llegar al cielo y un día va a haber cuentas y un día vamos a recibir esta herencia. Entonces, yo te quiero decir, te voy a poner un ejemplo. Un negocio familiar, una empresa familiar, ¿sí? Toda la familia trabaja, ¿sí? Y el día que papá muere, ¿sí?, o que mamá muere, ¿sí?, pues los hijos se quedan con toda esa herencia. Pero no se quedan con lo que los papás empezaron, sino que se construyó un patrimonio. Y esa herencia creció mientras que ellos iban creciendo como hijos. Y al final
obtienen el todo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahorita en la tierra, ¿sí?, nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios cada día. Nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos provee, Dios está con nosotros. Pero no se nos debe olvidar que al final del tiempo todavía hay otra recompensa más grande. Entonces, es importante el día de hoy, pero también es importante que mantengamos en nuestra mente la conciencia de que un día vamos a estar recibiendo una herencia. Y ahora sí, eso dice que es una herencia que no se destruye, no se contamina, ni se marchita. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Estamos hablando del Evangelio. Entonces, tenemos que entender que cuando tú no has entendido el Evangelio y el Evangelio no se ha revelado a tu vida, tú vives bajo el dominio de la oscuridad. Pero cuando el Evangelio viene y se revela a tu vida, entonces dice que tú eres trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, yo no quiero vivir en la oscuridad. Yo quiero vivir en el reino de su amado Hijo. Entonces yo tengo que entender y pedirle a Dios que esa revelación del Evangelio se pueda hacer vida, se pueda hacer rema en mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo estar 20 años sentado aquí en la iglesia y no entender realmente cuál es el propósito de Dios a través del Evangelio en mi vida. Y aquí viene algo muy interesante que yo quiero que usted y yo entendamos de una manera fácil, clara y contundente en nuestra vida, ¿sí? Porque dice el versículo 15, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y aquí habla y empieza un tema donde empieza a hablar Pablo acerca de la supremacía de Jesucristo. Y yo dije, bueno, ¿qué es supremacía? Y el diccionario me dio este resultado. Dice, supremacía implica alcanzar el grado más alto en algo. Alguien que es supremo es el que tiene el grado más alto. No hay nadie más alto, más grande que el supremo. En este caso, estamos hablando de Jesucristo. Dice superioridad, preeminencia, excelencia, ventaja sobre algo o sobre una persona. Preponderancia se utiliza para calificar, ¿sí?, a alguien que sobresale sobre cualquier cosa o persona. Se dice preponderar. ¿Qué es preponderar? Se refiere a alguien que tiene más fuerza, más impacto, más peso y más influencia sobre una persona o sobre alguna cosa. Entonces, todo eso es lo que debe significar Jesucristo en nosotros. O sea, en otras palabras, en tu nivel de prioridades, Jesucristo es el que tiene que tener el lugar más alto en tu vida. Es el que tiene, fíjate, más fuerza que tú en tu vida. Tiene más impacto que lo que tú puedas hacer humanamente o con tus habilidades. Tiene más peso que cualquier cosa que tú pienses o tú creas. Y debe tener más influencia que cualquier cosa en tu vida. Eso es lo que Jesucristo tiene que significar para nosotros, porque Él es el Evangelio. Entonces dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces empezamos, acuerda que vamos hablando del Evangelio. Muchas veces pensamos que el Evangelio empieza con los Evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero realmente el Evangelio empieza muchísimo antes, porque aquí dice, Él es el primogénito de toda creación. O sea, desde el principio Él ya estaba, dice el 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Ahí vemos cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí ya estamos viendo con quién estaba hablando. ¿Sí se acuerdan que dice, al principio dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Y dices tú, pues ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Dios cuando dijo, hagamos al hombre. Y tú dices, ¿Cristo dónde estaba? Aquí no lo menciona en Colosenses 1:16. Por medio de Él fueron creadas
todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ahora nosotros estamos entendiendo qué es el Evangelio. El 17 dice, Él es anterior de todas las cosas, porque por medio de Él formó todo lo coherente. 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para ser en todo el primero. 19, porque Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios y Jesucristo son uno. Dice, porque habitó en Él con toda su plenitud. Y recuerda que nosotros estamos viendo, ¿sí?, qué es el Evangelio. Dice el 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que se derramó en la cruz. Entonces, si tú te fijas cómo empieza a revelarse lo que es el Evangelio, ahí empezamos a hablar, a ver cómo Dios no fue al momento que Jesús nació, cuando empezó el Evangelio, sino desde el principio de la creación, vemos a Jesucristo inmerso en todo lo que estaba sucediendo. Y dice el capítulo 1, versículo 21. Dice, en otro tiempo ustedes por sus actitudes y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Fíjate cómo el Evangelio aquí te están empezando a llevar a que tú y yo reconozcamos que como humanidad nosotros estábamos mal. Estábamos muertos en nuestros delitos y estábamos muertos en nuestros pecados. 22, pero ahora, a fin de presentarnos santos, fíjate qué interesante, ya de aquí en adelante, si tú tienes a Cristo en tu corazón y el Evangelio se ha revelado en tu vida, tú ya no puedes verte de otra manera de la que te está presentando Pablo en Colosenses 1:22. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables, irrepresibles delante de Él, ¿sí?, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Cuando nosotros aceptamos la muerte de Jesucristo en el Calvario, ahora nosotros ya nos presentamos delante perfectos, delante del Padre. Entonces, cuando tú estás aquí arriba cantando, orando, tocando un instrumento, estás ministrando, créeme que no lo estás haciendo porque eres capaz o porque tú puedes. Tú estás aquí arriba por esto, lo que sucedió, por la muerte de Jesucristo en el Calvario. Ahora tú puedes venir y presentarte delante del Padre. Ahora tú puedes venir y levantar tus manos y puedes venir y adorarle, no porque tú quieres, sino porque Él te lo ha permitido. Y nosotros tenemos que entenderlo. Dice 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevar a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahí va el Evangelio. Vemos la vida de Jesús, vemos la muerte de Jesús y ahora vemos su resurrección. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Evangelio es Jesús, dice Colosenses 1:23, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza. Ahora que dijimos, esperanza igual a Jesús, sin abandonar a Jesús, que nos ofrece el Evangelio, ¿sí? Acuérdate, el Evangelio es Jesús. Entonces nosotros no podemos abandonar nuestra esperanza en Jesús, que es Jesús mismo, ¿sí? Entonces, este Evangelio que ustedes oyeron y que han sido proclamados por toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ahí viene la otra parte, ¿sí? El Evangelio lo escuchas, lo entiendes, se hace una revelación a tu vida y lo empiezas a compartir. Eso fue lo que hizo Pablo.
Pablo se le revela a Jesucristo, lo entiende y ahora lo empieza a vivir y a compartir a todos los demás, porque si yo he llegado a ser servidor, ¿de quién? De Jesús. Dice el 24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. ¿Cuántos nos alegramos en medio de nuestros sufrimientos? Yo la verdad, hasta hace ratito no, ¿verdad? Pero ya hoy he tomado la decisión de que esos sufrimientos no pueden venir y quitarme el gozo de mi salvación. No pueden venir y quitarme el don de la revelación de qué es Jesucristo o quién es Jesucristo en mí y para qué es Jesucristo en mi vida. Yo tengo que entender, ¿sí? Y voy contemplando en mí mismo lo que hace falta en las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo y de la iglesia. ¿Qué quiere dar a entender aquí Pablo? Pablo nos está explicando, ¿sí? Ahora yo empiezo a tomar el lugar, ¿sí? No de Jesucristo, pero sí de hacer el trabajo para que la iglesia venga y entre al nuevo entendimiento y al nuevo conocimiento en él. Dice el 25, de esta llegué a ser servidor según el plan de Dios que me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Colosenses 1:26, anunciando el misterio que ha sido mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a su pueblo santo. Hubo mucho tiempo que el Evangelio permaneció oculto, como un misterio. Pero en Efesios 3:9 nos dice lo siguiente. Dice, y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dios lo guardó. Y todos oímos hablar del Evangelio hasta que Jesucristo murió. Pero realmente el Evangelio, la primera vez que se expuso el Evangelio, nosotros lo encontramos en Génesis. Si usted va y busca Génesis 3:15, ¿sí? Ahí cuando empieza, después de que ya se comieron la manzana, después que ya habían hecho miga la serpiente y Eva, ya que que Dios vino y los buscó y que estaban escondiditos y ya después que pasó todo eso, ¿sí? Les empezó a decir a cada uno lo que iba a suceder. Y en Génesis 3:15 empieza el Evangelio. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando de la serpiente. Y entre tu simiente y la de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué es simiente? Sobre tu descendencia. Es la semilla. ¿Sí? Es lo que iba a continuar. ¿Sí? Y yo creo que Adán y Eva pensaron, no, pues es en Caín. Ahí lo viene Caín, mata a Abel, y dice, no, pues ahí se acabó todo. No, no. Él no estaba hablando de Caín. La simiente estaba hablando de Jesús. Y entonces nosotros vemos que dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Y ahí es cuando nosotros vemos cuando Jesucristo vence a Satanás. Lo venció en la cruz. Lo hirió en el talón, obviamente sufrió su cuerpo humano, pero Jesucristo venció. Entonces cuando nosotros entendemos que este versículo es el inicio del Evangelio, de aquí pueden salir mucho material para aprender y para enseñar. Pero yo me voy a enfocar ahorita en lo que significa el Evangelio para nosotros el día de hoy. Dice que el Evangelio es nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, ¿sí? En Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice, ya vamos casi llegando al final. A estos Dios propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo Jesús en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, ya entendimos que el Evangelio, sí, es Jesucristo. Ya entendimos que la vida de Jesús, ya entendimos que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús son los que nos traen salvación.
son los que nos traen una herencia para nosotros en el cielo. Es lo que nosotros entendemos ahora. Pero acuérdate que dijimos, ya que lo entendiste, ahora tienes que empezar a compartirlo. ¿Sí? Hay un versículo que es en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros tenemos que entender el Evangelio, ¿sí? Que la esperanza de gloria es cuando esa revelación viene a nuestra vida. ¿Y para qué viene a nuestra vida? Pues viene para que nuestra vida sea transformada en Dios, sea para que nuestra vida sea diferente, ya no como estábamos acostumbrados a vivir a través de nuestro ADN, a vivir a través de las costumbres y de las tradiciones que nosotros venimos arrastrando, ¿sí? Y justificándonos, no, es que si era mi abuelita, si era mi mamá, si era mi tía, por eso así salió el niño. No, o sea, ya nosotros tenemos que venir, renunciar a todo eso y entender que realmente el propósito de Dios para nosotros es que nosotros podamos anunciar al mundo esa revelación. Y nosotros somos escogidos. Pero si nosotros no entendemos eso, o sea, siempre vamos a estar viviendo como se nos da la gana. ¿Sí? Pero cuando un ejemplo, cuando un rey tiene un hijo, ese niño, desde que es chiquito, empieza a ser entrenado y empieza a vivir como si fuera rey. No le empiezan a enseñar a ser rey cuando tiene 20 o 30 años, sino en el momento de que ese niño nace, empieza a vivir y todo su entorno empieza a funcionar para que un día tome ese lugar que se le va a dar. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida tiene que empezar a ser transformada hasta el momento que la revelación llega a nuestra vida y nosotros nos activamos en nuestra persona y empezamos a funcionar de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que hay en la Biblia. Pero esas promesas son para nosotros a través de Él, ¿sí? Esas promesas no son a través de nosotros, no son a través de nuestras habilidades. Dice que Él nos escogió para anunciar lo que Él había hecho en la cruz, que es el Evangelio, que es la esperanza de gloria. Y tú y yo no podemos ir y predicar el Evangelio si la presencia de Dios no está en nosotros. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Cuando ella ni siquiera tenía derecho a hablar con un judío, Jesús vino y habló con ella y le dio la revelación. Y cuando esa mujer entendió la revelación, la llevó a su corazón y dice que salió y empezó a predicar y esparcir lo que había recibido. Entonces yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Pues hay que ir a entregar tratados al seguro, o hay que ir a llevar tratados al centro, o hay que ir a predicar. Y el Evangelio todavía no se ha revelado en tu vida. Porque tú y yo podemos ir y hacer trabajo, pero eso no va a funcionar. Porque lo que funciona es lo que vive en ti y en mí. Nuestra esperanza de gloria es Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice de esta manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Dice que Jesús sufrió y Él murió y Él pasó por todo lo que tenía que haber pasado
pero lo hizo por nosotros. Se convirtió en nuestra esperanza, ¿sí? Se convirtió en nuestro salvavidas. Se convirtió en lo que nosotros necesitábamos para poder vivir plenamente en este tiempo. Todos tenemos que entender que nuestra vida gira en torno a Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Jesús. Porque a veces pensamos que lo que podemos hacer por Jesús es lo que nos va a dar esa herencia. Y no es así, ¿sí? Sino por lo que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos acceso a todo lo demás. Dice Romanos 11:36. Porque Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es tiempo de que nos preparemos para orar. Pero yo quiero que usted empiece a pensar cómo su oración va a ser transformada en el momento que usted entiende la revelación del Evangelio para su vida. ¿Por qué? Porque yo antes oraba por lo que yo necesitaba. En todas las culturas hay diferentes tipos de dioses, ¿verdad? Y la gente iba y le ofrecía algo a su Dios cuando quería algo a cambio. Quería que lloviera, pues mataban a una persona, se la sacrificaban. ¿Para qué? Para que lloviera, no para adorarlo. Querían que hubiera abundante fruto, pues le traían una ofrenda al Dios de la fertilidad. ¿Por qué? Porque el hombre se ha enseñado que solo se acerca a Dios cuando quiere obtener algo de Dios. Pero cuando tú entiendes que Él ya te lo dio todo a través de Jesús, que es la esperanza de gloria en tu vida, tú tienes que empezar a cambiar. Tú tienes que empezar a dedicar más tiempo en tu oración, en conocer, intimar con Jesucristo y con Dios mismo, que estarle pidiendo por tus necesidades. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Nuestra perspectiva tiene que ser diferente. No es que tanto sabemos de Jesús, porque no se trata de tener conocimiento o información, porque muchas veces sabemos mucha Biblia, pero estoy hablando de los logos, estoy hablando de la palabra escrita, pero no entiendes lo que es la revelación de Dios en tu vida. Entonces, tú tienes que conocer a Jesús a través no del conocimiento, a través de la revelación de Dios para ti. No importa que tanto venimos a la iglesia, podemos venir a la iglesia todos los días y no fallar. Podemos llenarnos de muchas actividades, podemos hacer muchas cosas que aparentemente son buenas. No importa qué tan excelentes podamos ser a la hora de un servicio. No importa qué tanto nosotros podemos invertir en lo que se ve. Obviamente no debemos de descuidar todo esto. No es decir, ya entendí el evangelio, ya no voy a ir a la iglesia, nomás voy a orar en mi casa, ya no voy a participar en las reuniones, o simplemente pues no importa cómo cante, o no importa cómo toque. No, tenemos que cuidar todo eso, pero nunca se trata de conocer a Jesús como algo informativo, sino se trata de conocer a Jesús a través de una revelación, ¿sí? Es como si te hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues ando buscando novia, me quiero casar, y te hubiera mandado el currículum, ¿verdad? No, pues mido 1,60, mido 90, 60, 90, licenciatura en esto, licenciatura en lo otro, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? No, yo no me voy a enamorar a través de un currículum o a través de una ficha de vida. Yo quiero conocerla. Bueno, eso es igual.
No se trata que tú leas la Biblia por el hecho simplemente de leerla. Yo tengo un plan que es leer la Biblia en un año, cada año. Y ya lo he hecho varios años. ¿Sí? Eso es muy bueno, pero no es suficiente si no hay revelación de Dios en mi vida. Entonces yo tengo que entender que el Evangelio es revelación en mi vida. ¿Por qué? Porque el estándar que yo sostengo aquí lo tengo que sostener en la casa, lo tengo que sostener en el trabajo, lo tengo que sostener donde nadie me ve. No porque me ven, sino porque yo ya entendí la revelación, lo que significa Jesucristo en mí. Yo les voy a invitar a que tomemos un tiempo, oremos y platiquemos con Dios. Si hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no había entendido qué es el Evangelio. Yo no había entendido que es algo que se tiene que revelar a mi vida. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero realmente hacer mi confesión de fe bajo este nuevo entendimiento, bajo esta revelación nueva para mi vida, es el momento de hacerlo. Pero yo quiero que cada uno de nosotros se proponga conocer a Jesús de una manera íntima. No quiero que me digas, es que en Mateo dice esto y en Juan dice esto y en Lucas dice esto. No, yo quiero que tú vivas con eso. Yo quiero que tú ames estar en la presencia de Dios. Yo quiero que tú disfrutes la presencia de Dios en tu vida. Yo quiero que tú puedas alcanzar a entender qué es lo que significa vivir plenamente en Él y Él en ti. Tenemos que entender que Dios quiere llevarnos a un nivel que nosotros personalmente no conocíamos. Y estaba también tentado a escribir algo acerca de los dones del Espíritu, ¿sí? Pero dije, no, eso es tema diferente, ¿sí? Pero algo que sí me llamó la atención es esto. Todos buscamos ser bautizados con el don de hablar en lenguas, pero hay otros dones y yo te invito a que los busques y que entiendas que esos dones pueden ser parte de tu vida. El don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento, ¿sí? Entonces son dones que pueden venir, el don de profecía, pueden venir y hacer un cambio en tu vida. Porque muchas veces buscamos el don de lenguas porque es el que es más vistoso, el que puede dar una, una idea de que somos más espirituales. Pero cuando tú buscas, por ejemplo, que Dios te bautice en sus dones, y tienes que entender que Él te bautiza en el don que Él quiere, no el que yo quiero. Pero dice procurar los dones. Entonces tú dile, Padre, dame más dones. ¿Para qué? Para el servicio del cuerpo de Cristo. Ese es el Evangelio. Entonces yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Yo quiero que tú ores y busques la profundidad del Evangelio en tu vida. Yo te puedo decir, yo tengo 40 años de ser cristiano y no creo que vaya ni siquiera al principio de lo que Dios puede llegar a hacer en mi vida. Sé que Dios se revela en mí cada día, ¿sí? Las revelaciones de hace 10, 20 años fueron buenas, pero hoy Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere revelarse hoy en tu vida y transformar todo tu ambiente y transformar todo lo que significa lo que tú eres hoy. Vamos a orar.